Un saludo para todas las personas que están mirando este video de nuestro canal que estamos iniciando. Ya ustedes me conocen como Víctor Córdoba en el otro canal de YouTube. Ya vamos a iniciar este segundo canal donde voy a expresar diversas opiniones con respecto al sonido profesional, donde quizás tenga un contenido más inmediato, más natural, en el cual hable acerca de diferentes temáticas relacionadas con sonido bestial. Estoy aquí en mi queridísimo pueblo Girardota y aquí pues vamos a empezar a hacer este video. Este video quiero hablar acerca de la dificultad más grande que se encuentran muchas personas que no la conocen. Es importante que la conozcas, y es que cuando utilizan altavoces autoamplificados no saben diferenciar entre clipping y limiting. Y quiero hablarles a ustedes de este tema a continuación y espero ser lo más claro posible y que comprenda pues el significado de este concepto. Bueno, resulta y sucede de que la diferencia entre estos dos factores es la siguiente. Vamos a explicar primero el clipping, que es donde hay que se presenta mayor confusión. El clipping sucede cuando la señal de sonido, que normalmente es así, ondulatoria, natural, totalmente libre, en las puntas tiende a recortarse tanto en las partes más top como en la parte donde oscila pues la onda, o sea, se recorta la señal. Este clipping va desde que empieza la entrada del micrófono en la consola hasta la salida de la consola o procesador que va hacia el amplificador. Este problema, si no se soluciona donde se conecta el micrófono, en el resto de la cadena auditiva no se puede solucionar. Entonces le sugiero a la persona que cuando esté operando el sonido se asegure que todo lo que entra a la consola de mezclas, en este caso vamos a hablar de altavoces autoamplificados, todo lo que entre también al altavoz autoamplificado, la señal esté limpia, correcta, y se siga algo que se llama estructura de ganancia. En pocas palabras, estructura de ganancia quiere decir que la señal desde que entra a la consola hasta que sale tiene exactamente la misma proporción de señal por todo el camino electrónico del audio. O sea que en ningún momento esta señal pueda dañarse o perder su consistencia y que llegue totalmente pura al preamplificador, del amplificador o del altavoz autoamplificado. Entonces, basado en esto, hay altavoces económicos e inclusive otros que de pronto no son tan económicos, pero sí se preocupan en distinguir ambas señales. Hay altavoces que tienen un indicador de clipping y otro de limiting, como Jorvin. Entonces, el clipping quiere decir que la señal que está entrando a ese altavoz está saturada, está empezando a recortarse, empieza a mochar la cabeza, mejor dicho. O sea, la señal que es ondulatoria así totalmente libre tiende a presentar como una meseta en la cima, como si le cortaran la punta así de un tajo. Esta señal, cuando está así plana en los extremos, que es donde está el mayor voltaje, se produce la mayor fuerza para que se dañe cualquier dispositivo electrónico que esté conectado, desde la consola hasta la entrada del preamplificador, del amplificador o el altavoz autoamplificado. Se puede destruir todo, y es algo que todo mundo ignora. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se confunde el limiting con clipping? Los altavoces autoamplificados buenos de marca tienen un LED que se llama limiting. ¿Qué quiere decir limit? Es un compresor, por así decirlo, un compresor que va a realizar que después de que sobrepase ese límite, o sea, la señal viene así ondulada, ¿cierto? Pero cuando se está acercando al pico, mucho antes de acercarse al pico, lo que va a hacer es disminuir la pronunciación de ese pico. O sea, que no va a ser el pico tan acentuado, sino que va a ser un poquito más recortado. E inclusive muchos altavoces, ese indicador de límite empieza muchísimo antes de que empiece a actuar el limitador. Que el limitador lo que hace es atenuar los picos máximos del altavoz, los picos máximos de la señal, para evitar que el altavoz se queme. Y esto se activa cuando el amplificador está en mucho volumen. Eso es un proceso automático que, les cuento, el mejor limitador es aquel que, aún estando en muy buena potencia, no se siente auditivamente. O sea, se siente totalmente transparente este limitador, se siente clarito, se siente perfecto. Entonces, este sí lo puedes utilizar el tiempo que desees, siempre y cuando sea el fabricante de muy buena calidad, porque hay
limitadores que pueden utilizarse durante mucho tiempo sin que se afecte el altavoz. Entonces, cuando usted esté observando que el limitador está trabajando y se escucha perfecto, déjelo ahí. No le disminuyas volumen, porque estoy muy seguro de que no va a haber ninguna afectación, ni ninguna distorsión, y ningún parámetro de distorsión armónica se estará también manejando ahí. En el caso de HK Audio, por ejemplo, conozco muchos altavoces que estando todavía el limit sostenido se escucha clarísimo, se escucha perfecto. Esos son los mejores limitadores. Lo mismo que la serie LX200, CKX, 7X de Electro Voice, estando en el limitador al máximo, inclusive se escucha perfecto. O sea, aún estando sostenido el bombillo del limit, está escuchando perfectamente bien. Entonces, es muy diferente al clipping. El clipping, inclusive, si usted tiene abierta la llave del amplificador, ya que los altavoces autoamplificados tienen el volumen del amplificador y el volumen de la entrada, aún sin tener mucho volumen, puede, si usted le está mandando una señal con clipping, o sea, con recorte en la punta, clip significa cortar. Entonces ahí está entendiendo el cambio. Entonces, cuando llega muy recortada la señal al amplificador, todos los circuitos electrónicos se pueden destruir, inclusive poniéndole poquitico volumen. Ese es el daño más frecuente en el sonido profesional, donde se dañan los drivers, componentes electrónicos, transistores, procesadores de señal. Es que ese es el truco. Yo llevo con altavoces más de 10 años trabajando esta parte y en ningún momento se me ha dañado nada de forma que yo lo fuerce a eso. Normalmente cuando se presentan unos daños casi siempre son daños de fábrica. O sí, una vez sí se me dañó un agudo, pero es porque un cantante le puso el micrófono en todo el driver y le hizo un feedback gigantesco y eso inmediatamente despegó en la cúpula de titanio de la bobina. Entonces ya saben, importantísimo distinguir entre clipping y limiting. Clipping es malo, limiting es bueno.